Este es el último regalo que te daré. Mi esposo me entregó los papeles del divorcio. He decidido casarme con otra persona. Así que gracias por ser un dispensador de dinero hasta ahora. El hombre con el que he estado tantos años resulta ser una persona horrible. Esta es la historia de mi venganza. Mi nombre es Jessica. Cumpliré 50 años este año. De hecho, mañana es un día un poco especial. Estaré viviendo en deuda durante mucho tiempo y finalmente terminaré de pagarla. Mi esposo, Lance, y yo hemos trabajado muy duro juntos. Nos casamos hace 20 años. Yo tenía 30 y él 35. Él tenía una licorería que heredó de sus padres, quienes habían fallecido. Yo, por otro lado, era trabajadora de oficina. Nos conocimos a través de un conocido y comenzamos a salir con la intención de casarnos. Tenía una preocupación en ese momento, y si me pedía que manejara la tienda con él. Yo trabajaba como consultora financiera, asesorando sobre seguros e inversiones a clientes individuales y corporativos. En ese momento, ganaba más que el promedio de las personas de 30 años y me encantaba mi trabajo. Estaba estudiando para obtener una certificación y llevar mi carrera al siguiente nivel cuando me propuso matrimonio. Dijo, sé que has estado trabajando duro para obtener la certificación. Quiero apoyarte en todo lo que pueda. Tengo suficiente personal en la tienda, así que puedo manejarla yo solo. Deberías seguir tus sueños. Su garantía fue un catalizador para mi decisión de casarme con él. Era benevolente y siempre estaba de mi lado. Realmente quería construir una vida con un hombre así. Como acordamos al principio, él se enfocó en su negocio y yo en mi trabajo. Pensamos que nuestro matrimonio iba bien. Alrededor de un año después, él se fue a trabajar y yo estaba pasando mi día libre en casa. Mientras pasaba la aspiradora debajo de la cama, atrapó muchos papeles. Había pasado menos de 6 meses desde que nos mudamos. Me pregunté por qué había tanto desorden. Recogí un pedazo de papel arrugado y lo abrí. El encabezado en letras negritas saltó a mis ojos, recordatorio de pago. El monto total de la deuda a nombre de Lance era de $200,000. $200,000, no $2,000. Mi cabeza empezó a girar. ¿Por qué escondió una cantidad de deuda tan grande de mí? Lo cuestioné tan pronto como llegó a casa ese día. ¿Qué es esta deuda? ¿Qué está pasando? No, no es lo que piensas. Fue heredada de mis padres. No era una deuda personal, sino del negocio de la licorería. Fue contraída por mis padres y, cuando tomé el negocio, también vino con él. Estaba garantizada por el terreno y la casa en la que vivimos. Así que no tenía intención de renunciar a la herencia. Entendí que no era su deuda personal, pero no era algo que pudiera ser dejado desatendido. Pero este es un recordatorio de pago. ¿No lo estás pagando cada mes? Lo estoy haciendo, pero las ventas fluctúan de un mes a otro. A veces no puedo pagar durante los meses lentos. Tengo que pagar primero a mi personal, así que les he pedido que esperen. Ahí fue cuando llegó la carta. Al principio, su explicación parecía tener sentido, pero definitivamente no era una buena idea retrasar el pago. La carta incluía las palabras, aviso final. No te lo dije porque no quería que te alteraras. No te preocupes. El negocio está en camino y no nos han desalojado de la casa. Claro, eso es verdad, pero lo miré con ansiedad. Entonces mencionó algo inesperado. Si estás tan preocupada, ¿por qué no me ayudas a pagarla? Estabas ganando bastante, ¿no? No me sentía cómoda con a dónde iba. No era mi tienda, y un esposo y una esposa deben ayudarse mutuamente. Mi deuda también es tuya. Es un poco repentino. ¿Estás bien? Si mi tienda se fuera a la quiebra, mucha gente sufriría si desapareciera, ¿sabes? Supongo que tenía razón. Su tienda se había convertido en una parte indispensable de la comunidad. Estaba ubicada en los suburbios, donde no había muchas tiendas o supermercados alrededor. También vendía alimentos frescos como carne y pescado y ofrecía un servicio de entrega a domicilio. Visité la tienda varias veces, y siempre estaba ocupada. Algunos clientes afirmaron que estaban muy agradecidos de tenerla en el vecindario. Por favor, cariño, me enfocaré en mantener mi negocio en marcha. Por favor, ayúdame a pagar mis deudas. Respetaba la forma en que tomaba en serio su trabajo y se dedicaba a él. No quería ver desaparecer su tienda. No quería que eso sucediera. De ninguna manera. Estar casados significa que nos apoyamos mutuamente en todo momento. Si tú estabas en apuros, parecía lo más natural ayudarlo. Está bien, pagaré tanto como pueda cada mes de mi salario. Puedes concentrarte en administrar la tienda. Podía ayudar financieramente, pero solo él podía manejarla. Me alegra que confiara en mí por encima de todo. Sin embargo, fue el comienzo de un cambio en él. Pasaron unos 3 años desde que asumí su deuda. A menudo llegaba a casa tarde. ¿Qué hiciste hasta tan tarde? ¿Hueles a alcohol?
Solo tomé unas copas con mis clientes. Cariño, ¿hiciste un pago este mes? Por alguna razón, sonaba condescendiente. Lo hice la semana pasada. ¿Por qué? La tienda depende de ti. Más te vale seguir pagando a tiempo. Cada vez que se emborrachaba en esos días, me daba una orden. Lo había tomado como tonterías de un borracho, pero comenzó a ponerme nerviosa cuando lo hizo repetidamente. Hizo que pareciera normal que yo pagara su deuda. Por cierto, Matt tiene un tercer hijo ahora. Lo envidio. Matt era amigo de Lance desde la secundaria. Tenía su propio negocio, al igual que Lance, y su esposa también trabajaba en la tienda con él. He querido hablar contigo sobre eso, le dije a Lance, revelando lo que había estado guardando para mí. ¿No crees que es hora de que empecemos una familia? Su reacción fue muy fría. ¿Qué bebé? Mi negocio apenas está comenzando a mejorar, y todavía estamos endeudados. ¿Cómo podemos ser tan irresponsables? Esa era su postura. Contenía mi molestia. Matt ya tiene 3 hijos, ¿verdad? Nosotros también podemos manejar uno. Sus padres aún están bien, y su esposa trabaja en la tienda. Son diferentes a nosotros. No podía contraargumentar eso. Siempre pensé que tendría hijos cuando me casara. Mi sueño se desmoronó fácilmente. Entonces, hasta que pague todas tus deudas, ¿no podemos tener un bebé? Bueno, supongo que así será. Si ganas mucho dinero y pagas las deudas rápidamente, lo pensaré. Su sonrisa cruel me repugnaba, pero sentía impaciencia por saldar las deudas lo antes posible. Qué ciega fui, aunque era una demanda irracional. Seguía ocupada con la idea de empezar una familia y ni siquiera lo pensaba. A partir de entonces, trabajé incansablemente para Lance. Obtuve activamente calificaciones. Tomé exámenes de promoción y conseguí aumentos salariales. Comencé a ganar mucho más que las mujeres de mi edad. Incluso hice pagos anticipados. Pero la deuda no desaparecía tan fácilmente. Me di cuenta de que había cumplido 40 años y tuve que renunciar a tener hijos. Pensé para mí misma que aún tenía a mi esposo y que él era suficiente. Él dependía de mí, y yo podía hacer cualquier cosa por él siempre que creyera que aún era feliz. Lance comenzó a llegar a casa más tarde y más tarde con el paso de los días. A veces regresaba por la mañana. Yo trabajaba en la tienda, y fue por la mañana cuando me di cuenta. Tenía que salir con un cliente, y lo siguiente que supe fue que ya estaba amaneciendo. Cuando lo vi trabajando tan duro para proteger la tienda, sentí que debía hacerlo mejor como esposa también. Íbamos en el mismo barco, navegando hacia un futuro mejor juntos. Pasaron los meses y los años, y finalmente llegó el día. Iba a hacer el último pago al día siguiente. Por la deuda, tuve que renunciar a todo tipo de lujos. Ya no tenía que hacerlo más. Finalmente podía gastar mi dinero ganado con tanto esfuerzo como quisiera. Me di cuenta de que, desde que me casé, había estado pensando demasiado en el dinero. Nunca habíamos tomado vacaciones ni siquiera cenado en un buen restaurante. Aún estábamos en nuestros años 50. Esperaba disfrutar finalmente de esas cosas de ahora en adelante. El día que vencía el último pago, tomé un día libre. Preparé una cena más opulenta de lo habitual, con una botella de vino y el pastel de chocolate favorito de Lance, con la intención de celebrar juntos una vida sin deudas. Cuando regresó del trabajo, coloqué todo en la mesa y comenté, finalmente, parece que ha pasado mucho tiempo, pero los últimos 20 años han pasado tan rápido, ¿verdad, cariño? Su cabeza inclinada y temblorosa me hizo preguntarme si estaba llorando de felicidad. Sin embargo, para mi sorpresa, estalló en una risa como nunca antes había escuchado. ¿Qué demonios está pasando? ¿Estás bien? Mi supuesto esposo declaró algo indignante. Ahora estás despedida. Estoy agradecido contigo por los últimos 20 años. Gracias a que pagaste toda mi deuda. Soy un hombre libre. Buen trabajo. Ya no te necesito. ¿De qué estás hablando? Realmente no tenía idea. Sacó algo de su bolso. Este es mi último regalo para ti. Letras en negrita de una petición de divorcio se clavaron en mis ojos. Orgullosamente, continuó, he decidido casarme con otra persona, así que ya no me eres útil. Gracias por ser mi dispensador de dinero hasta ahora. ¿Te vas a volver a casar? ¿Me has estado engañando todo este tiempo? Recordé sus habituales llegadas tarde, citando trabajo o socialización, mientras yo me esforzaba por pagar su deuda. No estaba por ningún lado. Su expresión permanecía engreída. Nunca me arrepentiré de eso. Ya he encontrado a la próxima esposa potencial. Quiero divorciarme de ti y casarme con ella. Por eso he estado esperando que saldaras mi deuda. Las lágrimas brotaron ante la absurdidad. La fiesta que había preparado se difuminó ante mis ojos tristes. Lárgate de aquí. Me entregó los papeles del divorcio. Mi sangre hervía más rápido de lo que podía sentir tristeza o desesperación. Está bien,
pero no te arrepentirás. Forcé mi voz. No, no me arrepentiré. ¿Por qué debería arrepentirme de divorciarme de una vieja como tú? ¿Vieja? Si iba a ser herida, él sería un viejo patán. ¿Pensaba que todavía era joven? Su idea errónea era tan ridícula que recuperé la compostura y acepté los papeles de divorcio. Voy a llevarme esto por ahora, y me pondré en contacto. Empaqué mis pertenencias y salí de la casa. ¿Cómo pudieron terminar 20 años de matrimonio de una manera tan fácil? Finalmente sola. Lloré de vacío y frustración. Más tarde, le pedí a mi abogado un acuerdo de divorcio y se lo envié a Lance. También solicité un informe de antecedentes sobre su futura esposa. Poco después, me llamó. Hola Jessica, ¿qué demonios es este documento? Sonaba furioso. Podía imaginar su cara enrojecida incluso por teléfono. A diferencia de su furia, yo me mantuve calmada. Ese es un acuerdo de divorcio. ¿Qué pasa con eso? Ya sé lo que es. Lo que estoy preguntando es sobre este acuerdo de préstamo. ¿Por qué tengo que devolverte el dinero? Sonaba angustiado, gritando. Esto es una locura. Esto no está bien. Protestó contra devolver el dinero que pagué en su nombre. Esto es ridículo. Decidiste hacerlo por tu propia voluntad, ¿no? ¿Por qué estás sacando a relucir el pasado? ¿Qué quieres decir? Lo hice como tu esposa. Si nos divorciamos, es otra historia. El arrepentimiento lo golpeó. Solo lo comprendió cuando pidió el divorcio. Inmediatamente pensé en hacerle pagar mi deuda. Mi profesión involucraba tratos con seguros e inversiones, dándome contactos con abogados experimentados. Los consulté de inmediato. El total, incluyendo intereses, era un poco más de $300,000. Estaba decidida a que me devolviera precisamente eso. Eso era todo lo que pedía. Entendió la seriedad al ver el nombre de un abogado localmente famoso en el documento. Ridículamente, dijo, sabes que no tengo mucho dinero. Vende la tienda para financiarlo. Entonces, si hago eso, no me quedará nada. Tienes solo 55 años. Aún podrías encontrar un trabajo si quisieras. Déjame en paz. La conversación no tenía sentido. Quería colgar, pero había una última cosa que verificar. ¿Cómo va todo con tu nueva prometida? No es asunto tuyo. Me eché a reír. Parecía que estaba pasando por mucho. Buena suerte. Estaba a punto de colgar cuando dijo, espera un momento. He decidido no casarme con ella. Podemos empezar de nuevo. Por alguna razón, me rogó. Grité mis últimas palabras y colgué. ¿Empezar de nuevo? No te engañes. No te quiero. Había estado casada con un hombre así durante 20 años. Me veía más ridícula que él a los ojos de los demás. Lo respeté hasta el divorcio. Lo había visto trabajar duro por la tienda y sus clientes. 20 años después, me di cuenta de que solo era un tonto. El mencionado nuevo matrimonio comenzó con un coqueteo inocente con una estudiante universitaria a medio tiempo. Melissa, eres tan linda. Melissa, ¿te gustaría ser mi esposa? Ella siguió la corriente, respondiendo en tono de broma, bueno, lo pensaría si me dejas ser ama de casa a tiempo completo. La verdad es que ella creía que él hablaba en serio. Casarse con un hombre casi 40 años mayor que ella le parecía una mera broma. Se volvió aterrador cuando él insistió en presionarla para casarse, lo que llevó a sus padres a intervenir y obtener una orden de restricción contra él. Al leer el informe de investigación privada, me reí tanto que casi hiperventilé. Cuando él llegaba tarde a casa, supuse que estaba trabajando duro, sin saber la verdad. En cambio, estaba coqueteando con chicas jóvenes en bares y clubes de striptease, presumiendo, soy sorprendentemente popular con las chicas jóvenes. Soy un vendedor, así que tengo esta aura fácil de tratar y me llevo bien con ellas. Y me dicen que luzco más joven, ¿no lo crees? Las chicas aparentemente se estremecían ante sus comentarios, sin utilidad para su esposa mayor y viéndome solo como una dispensadora de dinero. Su imagen errónea de sí mismo lo convirtió en un acosador algo ridículo que casi tuvo problemas con la policía. Quizás hubiera sido mejor si me hubiera engañado. Desafortunadamente, ni siquiera pudo encontrar una amante. La razón detrás de su búsqueda de una chica joven era que su amigo Matt tenía un nieto. Matt comentó, tan pronto como vi a mi nieto, dije que quería tener un hijo yo mismo. Lo regañé, diciendo que no debía decir tales cosas. Has estado pagando su deuda por él. Él estaba absolutamente horrorizado. Me alegra no haber pasado mis años dorados con ese hombre, murmuré. Mi divorcio se finalizó, y a pesar de la división de bienes poco clara, él se rindió debido a la reputación de mi abogado. Me pregunté cómo había permanecido en los negocios una persona tan cobarde. Vendió la tienda para devolverme el dinero. Afortunadamente, justo antes de la venta,
sus empleados lo abandonaron. Los clientes fruncieron el ceño al enterarse de que había abandonado un negocio familiar para pagarle a su exesposa. El shock se extendió por la comunidad. Obtuvo lo que se merecía. Cuando exigió el divorcio, circuló una historia verdadera que parecía una comedia. Incluso si no hubiera vendido la tienda, la mala publicidad habría afectado su negocio. Vender antes de la quiebra fue probablemente una bendición. El dinero no era suficiente, así que aún trabaja a medio tiempo para devolverme el dinero. A veces envía mensajes: todo fue mi culpa. ¿Podemos volver a estar juntos? Incluso después de bloquearlo, llama desde diferentes teléfonos. Si contactas a tu exesposa nuevamente, pediremos una orden de restricción, advirtió mi abogado. Las llamadas se detuvieron. Está aterrorizado del abogado. ¿Adivina qué hago ahora? Soy consejera matrimonial. Al cumplir 50, me uní al negocio de emparejamiento de mi amiga. Dejé mi trabajo anterior y ahora ayudo a solteros a encontrar pareja, ofreciendo asesoría en finanzas, seguros, etc. Las parejas que aprecian las discusiones sinceras desde el principio aumentaron nuestra membresía, habiendo pasado por mucho. No quiero que cometan los mismos errores que yo, aunque mi salario es más bajo. Disfruto ayudando a otros a ser felices cada día. Encontré la felicidad después de deshacerme de mi exesposo. Hoy, soy un puente hacia la felicidad de los demás. ¿Por qué sigue viviendo en la casa de sus padres esta chica tan poco atractiva? Es bastante molesto. ¿Podrías hacer el favor de desocupar el lugar de inmediato? Claramente no perteneces aquí. Empaca tus cosas y regresa a la casa de tus padres. Un mes después de que mi esposo falleciera, me encontré viviendo y cuidando a mi suegra. Estas duras palabras fueron dirigidas a mí por dos personas. ¿Acaso hice algo mal? He estado contribuyendo con $3,000 al mes para la renta. Sin embargo, si me ven como una molestia, me iré de la casa como lo desean. Un mes después, llegó una disculpa de mi suegra, con lágrimas en los ojos, pero las disculpas por sí solas no resolverán el problema. Decidí compartir un hecho sorprendente con ella. Hacía un año que me había casado con su hijo, y habíamos estado viviendo en su casa. Mi esposo y yo compartíamos un amor por el campismo y las actividades al aire libre, lo que nos unió rápidamente y nos llevó al matrimonio. Ahora, yo estaba cuidando de mi suegra, quien había estado sola desde la muerte de mi suegro. Su animosidad inicial se convirtió en gratitud, y construimos un verdadero lazo de madre e hija. Mi esposo y yo teníamos un ingreso decente, y le estábamos dando $3,000 al mes como renta. A pesar de esto, surgieron problemas financieros. Mi cuñada, que no vivía con nosotros, comenzó a hacer demandas frecuentes de dinero. Intervine cuando ella pidió ayuda financiera, sugiriendo maneras de reducir gastos en su lugar. Mi esposo, dándose cuenta de la necesidad de que su hermana fuera más autosuficiente, le aconsejó firmemente que dejara de depender de sus padres. Esto creó una fricción, pero mi cuñada a regañadientes cambió su comportamiento en cuanto al dinero. Desde la muerte de mi suegro, mi suegra había sido más indulgente con el dinero, concediendo frecuentemente las peticiones de sus hijos. Sin embargo, se hizo evidente que mi cuñada estaba aprovechándose de esta generosidad, exigiendo sumas de dinero más grandes. Tomando control de las finanzas de la familia, mi esposo manejó la situación. Un día, mientras iba a trabajar, él no se sentía bien y había ido al hospital por la mañana. Al principio, creí que era solo un resfriado común, pero durante el almuerzo, mi esposo llamó, revelando que no era solo un resfriado. Habían descubierto cáncer. Las pruebas indicaron que estaba bastante avanzado, y me dijeron que le quedaba aproximadamente un año de vida. Sus impactantes palabras me dejaron sin habla, y el pánico se apoderó de mí mientras mis pensamientos se congelaban. Después de quedarme parada por un rato, la realidad me golpeó con fuerza, y corrí al hospital donde estaba mi esposo. En ese momento, él aún tenía suficiente fuerza para conversar normalmente, pero a medida que continuaba el tratamiento, su fuerza disminuía. Después de 6 meses, apenas podía hablar. 7 meses después, luchando por respirar, mi esposo trató de transmitirme algo importante. El contenido de sus palabras fue sorprendente y me dejó en shock. Pasé varios días absorta en esos pensamientos, pero una semana después, mi esposo falleció. No podía creerlo. No lograba comprender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, después de su fallecimiento, estuve ocupada con el funeral y organizando sus asuntos. Los días pasaron. Y justo cuando pensé que finalmente podría empezar a asimilar la muerte de mi esposo, ocurrió un incidente inesperado. «Tengo algo de qué hablar. ¿Es un buen momento?», me preguntó mi cuñada. «Por supuesto. ¿De qué te gustaría hablar?». «¿Cuánto te contó mi hermano?». «De hecho, escuché que se abrió un lugar en un hogar de ancianos muy popular y difícil de conseguir.
¿Por qué no consideramos internar a mamá allí? Mi hermano ya no está, y debe ser una molestia para ti cuidar a esa vieja, ¿no? La sonrisa burlona de mi cuñada mientras discutía este tema hizo que mi corazón se contrajera. Sacar a relucir ese tema justo después de la muerte de mi esposo. Mirándola a los ojos, pude notar que hablaba en serio. Esta casa es demasiado grande solo para esa vieja. ¿No crees que es un desperdicio? Si mi familia y yo vivimos aquí, tú podrías vivir sola sin preocupaciones. Creo que es la mejor opción para todos. Aunque mi cuñada no lo dijo explícitamente, sus comentarios daban la impresión de que había estado esperando con ansias la muerte de mi esposo. La forma en que trivializaba el fallecimiento de mi esposo y su actitud desdeñosa hacia mi suegra, ya no podía tolerarlo más. Aprecio tu sugerencia, pero no tengo intención de hacer tal cosa. Pienso seguir viviendo con mi suegra, tomando el lugar de mi esposo. Cuando rechacé firmemente, mi cuñada salió de la casa de mal humor. Originalmente, parecía que veía a mi suegra como una fuente conveniente de dinero, así que su actitud no fue sorprendente. Sin embargo, honestamente me impactaron sus acciones tan descaradas. A pesar de esto, no tenía intención de permitir que mi cuñada se saliera con la suya, ni planeaba internar a mi suegra en un hogar de ancianos. Pero un evento una semana después sacudió mi determinación. Al regresar del trabajo, encontré a mi suegra mirándome enojada, y mi cuñada sonriendo con malicia a su lado. Estoy decepcionada de ti. Quiero que te vayas de esta casa. ¿Cómo te atreves a planear internar a alguien en un hogar de ancianos sin consultarme? ¿Qué estás intentando hacer? ¿Apoderarte de la casa? No, esa no es mi intención. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no eres honesta? Fue tu propuesta, ¿no? Dijiste que internáramos a mamá en un hogar de ancianos, que vendiéramos esta casa familiar, y sugeriste que dividiéramos las ganancias de la venta, ¿verdad? Yo nunca dije tal cosa. Sorprendida por esta traición inesperada, luché por hablar, pero logré expresar mis pensamientos. Estaba genuinamente asombrada, completamente desprevenida ante tácticas tan agresivas, solo porque las cosas no estaban saliendo como ella quería. El dolor y la tristeza me envolvieron mientras mi suegra me miraba como si no valiera nada. Ya no te considero parte de la familia. Sal de esta casa ahora mismo, me gritó, con el rostro lleno de rabia. Parecía que mi suegra no tenía ninguna intención de escucharme. Entendido, si eso es lo que quieres, me iré como lo deseas, respondí. Quizás mi cuñada la había influenciado, pero para mí esto era una traición clara, ya que había decidido seguir cuidando de mi suegra en lugar de mi esposo. Rápidamente empaqué mis cosas y decidí regresar a la casa de mis padres. Necesitaba encontrar un nuevo lugar para vivir y tenía mucho por hacer, pero que mi suegra me echara de su casa me dolió profundamente, así que decidí descansar en la casa de mis padres por un tiempo. Un mes después, mi cuñada me acusó de retirar dinero de la cuenta de nuestros padres sin permiso. ¿Fuiste tú? Retiraste dinero de la cuenta de nuestros padres sin permiso, ¿verdad? ¿Por qué no queda ni un solo dólar en la cuenta? No digas cosas ridículas. ¿Ahora me estás llamando ladrona? ¿Finges que no sabes? Si sigues así, llamaré a la policía. Ven a la casa de nuestros padres ahora mismo. Después de decir esto, mi cuñada colgó abruptamente el teléfono. Atrapada en la conspiración de alguien y ahora siendo acusada de robo, ya había tenido suficiente. Había anticipado problemas con la hipoteca de la casa familiar. Deben quedar varios años de pagos de hipoteca sin saldar. Honestamente, no tenía el tiempo ni la energía para lidiar con mi cuñada. Quería cortar lazos, pero tenía razones por las que no podía hacerlo. Aún había una verdad que tenía que revelar. Con el corazón pesado, me dirigí de inmediato a la casa de mis suegros. Al igual que el día que me fui, mi suegra me miraba con enojo, y mi cuñada estaba allí también, dándome la misma mirada. ¿Robaste dinero de la casa o lo retiraste de la cuenta? No sé, pero devuélvelo rápido. Ustedes dos estaban trabajando, ¿verdad? Entonces debe haber un saldo considerable, ¿no? ¿De qué estás hablando? No queda nada de la herencia de mi suegro. Hemos estado cubriendo todos los gastos de vida y la renta. ¿Crees que la herencia cubriría todo? ¿Qué? ¿En serio? Mis palabras dejaron a mi cuñada mirando sorprendida a mi suegra. Era evidente que había un entendimiento entre las dos. Mi suegra sabía que habíamos estado apoyando económicamente la casa familiar, pero probablemente pensó que la herencia de mi suegro sería suficiente por un tiempo. Sin embargo, la situación real era muy diferente. Tal vez en esta situación, ¿no es mi suegra la víctima? Suegra, no fue tu hija quien estuvo malgastando la herencia de mi suegro, ¿verdad? En ese momento, la expresión de mi suegra cambió drásticamente. Había un aire de confusión, como si no pudiera entender lo que estaba diciendo. Pero yo nunca mentía para engañar a los demás.
La actitud de mi cuñada dejó claro que lo que estaba diciendo era verdad. Su expresión cambió en el momento en que mencioné la herencia, a pesar de que antes me había estado mirando con desprecio. He visto los esquemas que has estado planeando y los malos actos que has estado cometiendo. En realidad, mi esposo me reveló que desde que comenzamos a vivir juntos, él se encargó de manejar las finanzas del hogar. Notó una disminución significativa en la herencia que debía recibir mi suegra, y lo encontró anormal. Además, las frecuentes y extrañas solicitudes financieras de mi cuñada le parecieron sospechosas, por lo que la confrontó. Resultó que ella había retirado dinero en efectivo de la herencia sin ningún permiso. En realidad, estaba robando. ¿Es eso cierto?, balbuceó mi cuñada, confusa. En el momento en que revelé la verdad, la ira de mi suegra se dirigió inmediatamente hacia ella. Parecía que mi suegra no se había dado cuenta de que el dinero estaba disminuyendo gradualmente, ya que había estado viviendo modestamente desde la muerte de mi suegro y nunca prestaba mucha atención a las finanzas. Mi esposo, siendo contador, estaba al tanto incluso de los pequeños cambios financieros. Este mal comportamiento salió a la luz cuando confrontó a mi cuñada. Sin embargo, para mi suegra, su hija seguía siendo preciada, lo que llevó a mi esposo a mantenerlo en secreto bajo la promesa de un reembolso. La razón por la que mi esposo detuvo firmemente a su hermana de pedir dinero prestado a mi suegra fue por esto. Yo solo me enteré de esto unos días antes de que mi esposo falleciera. Fue realmente sorprendente, pero parecía ser la verdad. Robar el dinero de otra persona, incluso si es de la familia. ¿En qué estabas pensando? ¿No puedes diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal? Mi suegra reprendió a mi cuñada. Deja de poner excusas, ladrona. Su rostro se enrojecía cada vez más de ira, como si fuera a reventar una vena. No era alguien que se aferrara al dinero. Tenía un estricto código moral, especialmente severa con los actos de malicia y traición. Su decisión de desheredarme, viendo mi sugerencia de una residencia para ancianos como una traición, también se basaba en estos valores. Estos valores se aplicaban no solo a mí, que no era un pariente de sangre, sino también a su propia hija. Sin embargo, aún tenía más que revelar. Además, la gran cantidad de dinero que obtuviste traicionando a tu familia la usaste para apostar, ¿verdad? Espera un minuto. ¿De qué estás hablando? Mi cuñada fingió ignorancia. He investigado todo, lo entenderás cuando veas esto, dije, sacando varias fotos de un sobre. Eran imágenes que mi difunto esposo había tomado en secreto, capturando claramente a mi cuñada entrando y saliendo de un casino. Tu esposo trabaja para una empresa extranjera, y deberían estar financieramente estables. Mi esposo siempre se preguntó por qué estabas tan desesperada por dinero. La investigación reveló inesperadamente tu adicción al juego. Dime, ¿qué tan placentero fue apostar con el dinero de los demás? ¿Qué es esto? Esto es acoso, no es una broma. Llamas ladrones a los demás. ¿Y ahora esto?, protestó, pero yo aún no había terminado. Hay algo más que debo decirte, suegra. Fue tu hija quien sugirió enviarte al asilo. Finalmente, había llegado al punto de no retorno. Era el momento de revelar todo y cerrar este capítulo. La verdadera naturaleza de mi cuñada, que había pasado desapercibida, estaba a punto de ser completamente expuesta. Esto debería hacer que mi suegra se dé cuenta de que culparme fue un error. Pensé, no estaba segura de si sería una prueba concluyente, pero quería que lo viera. No sé si esto será concluyente, pero quiero que veas esto, dije, presentándole a mi suegra los mensajes de texto entre mi cuñada y yo. El historial mostraba numerosos enlaces y sugerencias para asilos, lo que probaba su plan. ¿Realmente planeabas abandonar a tu propia madre?, le pregunté directamente. Eso no es cierto, es todo un malentendido. Por favor, solo escuchen mi versión de la historia, rogó mi cuñada desesperadamente. Planeabas echar a tu madre y vivir aquí con tu familia, ¿verdad? Esta casa no es tan vieja, sigue siendo perfectamente habitable. ¿Quién realmente estaba pensando solo en sí misma, tratando de quedarse con todo? Mientras hablaba, mi suegra parecía comprender la situación. Me miró, con arrepentimiento en los ojos, dándose cuenta de lo que había hecho. Su voz, que antes estaba llena de enojo hacia mí, ahora se dirigía con severidad hacia mi cuñada. ¿Qué tan egoísta puede ser, después de todo este tiempo, pagar la bondad con traición, pensando en ti como familia? ¿Cómo me ves? No me tomes por tonta. Espera, solo escucha, hay una gran razón para esto, intentó explicar mi cuñada, pero sus excusas caían en oídos sordos. En ese momento, un fuerte ruido resonó en el pasillo, seguido por pasos mientras el esposo de mi cuñada entraba en la habitación. Perdón por llegar tarde, me quedé atrapado en el tráfico. Está bien, suegra, no te lo había dicho,
pero le pedí que viniera. Dejé la llave de la casa para que pudiera entrar en cualquier momento. Sorprendidas por la repentina aparición del esposo de mi cuñada, tanto ella como mi suegra se quedaron atónitas. Rápidamente le expliqué la situación, y el esposo de mi cuñada entendió la gravedad del asunto. Ya no solo era un asunto entre mi suegra y yo, ahora lo afectaba directamente a él también. Lo he estado escuchando todo desde el principio, dijo. Basta de excusas, ya admite tus errores. Lo que has hecho es despreciable y un crimen grave. Me quedé en shock cuando revisé la cuenta bancaria. Fue un gran error dejarte manejar nuestras finanzas. La atmósfera se congeló en un silencio incómodo mientras la increíble ira de su esposo envolvía la habitación. Las reprimendas de su esposo fueron intensas, haciendo que me temblara el cuerpo solo de verlo, pero no me sentí mal por ella en absoluto. Mi única preocupación era asegurarme de que devolviera el dinero que robó y de que no pensara que esto sería el final. Las reprimendas continuaron durante un buen rato. Finalmente, ella se arrodilló para disculparse conmigo y con mi suegra antes de salir de la habitación en desgracia. Según su esposo, le había confiado la gestión de las finanzas del hogar, creyendo que estaban ahorrando y aumentando sus fondos al recortar gastos. Sin embargo, resultó que ella había estado apostando todo el dinero que ahorraban. A medida que su adicción al juego empeoraba, eventualmente contrajo deudas en sus tarjetas de crédito y comenzó a robar dinero de mi suegra para pagarlas. La cantidad total que debía de diversas fuentes ahora era más de lo que había robado tanto a su esposo como a mi suegra. Su esposo, al descubrir esto, decidió divorciarse de ella, pero planeaba hacerla trabajar para devolver todo el dinero que había robado y el dinero de la manutención de su hijo que había malgastado, hasta que pagara sus deudas. No tenía intención de solicitar el divorcio y estaba monitoreando su comportamiento constantemente, esperando un cambio. Parece que días duros se avecinan para mi cuñada. Más tarde, mi suegra se disculpó conmigo por el malentendido. Ahora nos reunimos para tomar té una vez al mes. Ahora que mi esposo ha fallecido, quiero mantener una buena relación con ella, la madre que lo trajo al mundo, y apoyarla hasta el final. Si eres tan cochino, no hay forma de que seas mi hijo. Lárgate, cerdo, gritó Bob, su voz resonando en la habitación. Bob y yo entramos para proteger a Luke. Si no vas a reconocer a Luke como tu propio hijo, yo me lo llevaré, declaré con firmeza. Días después, cuando los dos se enteraron de que Luke había aparecido en la televisión, vinieron a nuestra casa. Luke, ven a casa con nosotros, imploraron, pero Luke respondió, ¿quiénes son ustedes? Soy Katherine Johnson. Desde que perdí a mi esposo hace unos años, he estado viviendo sola en una casa grande. Era solitaria, sin pasatiempos particulares. Cada día era insoportablemente aburrido. Sin embargo, había una cosa que esperaba con ansias, ver a mi nieto Luke. Ver a mi adorable nieto era lo único que me brindaba consuelo. Mi hijo Bob y su esposa Michelle tenían un club nocturno juntos. Parecía prosperar, y la pareja siempre estaba ocupada. Después de varios años de matrimonio, tuvieron un bebé. Aparentemente, querían una niña para convertirla en la estrella de su club. Incluso antes de saber el género del bebé, compraron toneladas de productos para niña, con grandes esperanzas. Sin embargo, el bebé resultó ser un niño. La decepción de los dos al enterarse de que era un niño fue profunda. Una vez que nació el bebé, pensarías que lo encontrarían adorable. Eso es lo que pensé optimistamente, pero no fue así. Bob y Michelle no mostraron interés en el bebé que trajeron al mundo, ni parecían preocuparse mucho por él. Incluso el nombre que le dieron no fue pensado mucho por ellos. Cansada, presenté algunas opciones, y de entre esas, la pareja eligió el nombre Luke. La pareja continuó mostrando poco interés en Luke. Estaban decididos a tener una niña la próxima vez, pero nunca tuvieron otro hijo. Michelle comenzó a albergar resentimiento hacia Luke, diciendo a menudo, todos nuestros planes se arruinaron porque no eres una niña, es toda tu culpa, mostrando un odio mal dirigido hacia él. Además, guiado por Michelle, Bob también comenzó a adoptar una actitud fría hacia Luke. Ojalá hubiera intervenido en ese momento, tal vez las cosas no habrían salido así. Eventualmente, Michelle dejó de preparar comidas para Luke. En cambio, dejaba un billete de 5 pesos en una mesa todos los días antes de irse a trabajar, no regresando hasta altas horas de la madrugada. Luke pasaba las largas horas desde la tarde hasta la noche solo. Solo imagina lo desalentador que debe haber sido para un niño pequeño esperar solo el regreso de sus padres. Con el dinero que Michelle dejaba, Luke compraba sus comidas en la tienda de conveniencia. Aún siendo un niño,
Luke no pensaba en el equilibrio nutricional y a menudo compraba dulces y papas fritas para comer. Además, había veces en que comía comidas de la tienda de conveniencia que estaban a punto de ser desechadas. Un niño que va solo a la tienda de conveniencia a diario es inevitablemente notable, y un trabajador de la tienda de conveniencia comprensivo a veces compartía algo de comida con Luke. Gracias a esto, incluso en los días en que Michelle no dejaba dinero, Luke nunca se quedaba sin comida. Para cuando Luke estaba en tercer grado, su peso había superado las 50 libras. Esto era el resultado de su dieta poco saludable de pan dulce, comidas de la tienda de conveniencia y dulces todos los días. Bob y Michelle parecían descontentos con esto. Desde que Luke había subido de peso, los dos habían sido verbalmente abusivos con él. Mira lo gordo que estás. Compórtate. No eres mi hijo. Eres solo una carga gorda. Lárgate. Estás estorbando. Cuando me enteré de que habían dicho tales cosas, sentí como si mi corazón fuera a estallar. A menudo me preguntaba cómo se sentía Luke al escuchar tales palabras duras de su padre. Preocupada por él, de vez en cuando visitaba su casa para verificar cómo estaba. Por el tono de Bob y Michelle, sospechaba que estaban empezando a resentir a Luke. Visité su hogar para confirmar que no le estaban haciendo nada terrible. Un día, tristemente, mis temores se hicieron realidad. No hay forma de que un cochino como tú pueda ser mi hijo. Lárgate, cerdo. La voz de Bob retumbó tan pronto como abrí la puerta. Al correr hacia el ruido, encontré a Luke tirado en el suelo, con la mano en la mejilla, indicando que Bob lo había golpeado. Pa, ¿qué estás haciendo? Corrí hacia Luke, tirando de él hacia mí para protegerlo de la ira de Bob. Al mirar a Luke, él me miraba con una expresión vacía, sus ojos reflejando rendición. Me arrepentí de ver a un niño tan joven con una apariencia tan derrotada. Bob parecía no darse cuenta de mi llegada, con los ojos abiertos como si fueran a estallar. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Luke es verdaderamente tu hijo, grité a Bob. Aunque Bob es mi hijo, no podía comprender sus acciones. Incluso si Luke no era la hija que había esperado, no podía creer el trato que le estaba dando a su propio hijo inocente. Si no reconoces a Luke como tu hijo, yo me lo llevaré. Declaré con firmeza. Tanto Luke como Bob se sorprendieron por mis palabras repentinas. A partir de ahí, la conversación avanzó rápidamente, con Bob y Michelle aprovechando la oportunidad para deshacerse de su problema. Aceptaron con entusiasmo mi propuesta. Gracias, mamá. Ahora puedo concentrarme en mi negocio, dijo Bob, aliviado. Sí, muchas gracias, añadió Michelle con gratitud. Ese día, se tomó una decisión que cambió el rumbo de la vida de Luke. Me llevé a Luke. Los dos tenían sus sonrisas, las más brillantes que había visto. Sin embargo, esa sonrisa me entristeció. Me hizo darme cuenta de cuánto les importaba poco Luke. Estuve observando, pensando que sería lo mejor para Luke estar con sus verdaderos padres, pero me arrepentí profundamente de no haberlo tomado antes. En el largo camino de regreso a mi casa, Luke dijo, lo siento, creceré rápido y me iré. ¿Qué estaba diciendo? Cuando le pregunté, Luke respondió con una expresión estoica, te arrepientes de haberme acogido por capricho, ¿verdad? Te vi enojada todo el tiempo. ¿Parecía que estaba enojada? Luke asintió tristemente, no, me arrepiento de no haber hecho esto antes. Debería haber dejado ir mis ideas antes, que debías estar más feliz con tus verdaderos padres. ¿Te molesta conmigo? Luke me miró con ojos ansiosos. Lo abracé con fuerza. De ninguna manera. Sé con certeza que te amo más que esos dos. Luke parecía inseguro sobre cómo reaccionar. Estuvo congelado como una estatua por un momento. Luego murmuró suavemente, es la primera vez que me abrazan. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, y me juré a mí misma que haría feliz a este niño sin importar qué. Desde ese día, Luke se transformó en un niño animado y alegre. Empezó a reír más de lo que podría haber imaginado y se volvió más conversador cada día. Cuando regresaba de la escuela, ayudaba a preparar la cena mientras compartía emocionado los eventos del día. Pareces muy alegre hoy, ¿pasó algo bueno? ¿Sabes que algo divertido pasó hoy? Mientras estábamos cantando en la clase de música, un gorrión voló dentro del salón. La maestra estaba en tal pánico, me preguntaba por qué, y casi empezó a llorar, diciendo que no podía manejar los pájaros. Se rió Luke, se veía tan lindo y adorable que mi corazón se derritió. Desde que comenzó a comer comidas saludables en mi casa,
La figura de Luke se volvió más estándar, aunque mantenía su encanto infantil. Sus contornos se afilaron, haciéndolo parecer bastante guapo. Me dijo tímidamente que las niñas en la escuela habían comenzado a hablarle más. Luke parecía feliz todos los días, y me alivió verlo así. Llegó el día de la primera reunión de padres y maestros desde que me llevé a Luke. El maestro de grupo hizo una sugerencia. ¿Por qué no lo hace someterse a una prueba de CI en el hospital? Esta sugerencia me puso ansiosa. Sentía como si dijeran que había algo malo con la inteligencia de Luke. ¿Estaba Luke quedándose atrás de los demás? Al preguntar esto, el maestro se apresuró a agitar las manos. No, es lo contrario. Por mi experiencia, creo que Luke podría ser un niño dotado. Estaba un poco confundida por el término desconocido, dotado. Según el maestro, dotado se refiere a los niños que poseen habilidades significativamente superiores a las de sus compañeros. El maestro me entregó un papel. Este es un gráfico que muestra el cambio en las calificaciones de Luke. En un momento dado, las calificaciones de Luke subieron significativamente. Efectivamente, el gráfico mostraba una tendencia ascendente repentina. Al mirar las fechas escritas en el eje X, me di cuenta de que el cambio ocurrió justo después de que me llevé a Luke. Me sorprendió lo repentino que fue. Así que le pregunté a Luke, ¿has empezado a ir a una escuela de repaso o algo así? Este aumento es inusual. Pero no era eso. Aparentemente, Luke había estado ajustando sus resultados para evitar hacerlo demasiado bien. No entendía muy bien lo que el maestro quería decir. Así que me volví a mirar a Luke, que estaba sentado a mi lado. Al notar mi mirada, Luke comenzó a hablar. En mi antigua casa, si descubrían que me iba bien en la escuela, no les gustaba. Decían que estaba siendo presuntuoso, y me golpeaban más de lo habitual. Luke encogió los hombros. Entonces, durante los exámenes, intencionalmente dejaba respuestas en blanco o las respondía mal. En realidad sabía todas las respuestas. Sonrió Luke con orgullo. Ahora no hay necesidad de eso, así que solo hago el examen normalmente. Es tan fácil, es aburrido. Incluso solo leyendo los libros de texto, entiendo todo en clase. Lo que no es divertido. Quiero estudiar algo más desafiante. Lo miré profundamente, preocupada momentáneamente de que el maestro pudiera sentirse ofendido por sus palabras. Sin embargo, mis preocupaciones se aliviaron cuando escuché al maestro reírse en voz alta. ¿Qué opinas? Si Luke es dotado, podríamos proporcionarle el apoyo que se ajuste a él. ¿Por qué no hacerlo examinar en el hospital? Con eso en mente, decidí llevar a Luke al hospital durante el fin de semana, por lo que pude deducir basándome en su comportamiento en la escuela y en casa, así como en los resultados de sus pruebas de CI. Parecía que Luke podría ser dotado. El doctor habló claramente, el CI de Luke era significativamente más alto que el promedio, lo que me sorprendió. No tenía idea de que Luke era tan inteligente. No es de extrañar que encontrara la escuela tan fácil, para cumplir con el deseo de Luke de estudios más desafiantes. Decidí contratar a un tutor privado para él. El tutor era un veterano que se graduó en una prestigiosa universidad estadounidense y entendía las características de Luke. Luke estaba contento, diciendo que era más divertido que la escuela. Aprobó tanto las pruebas de competencia en inglés como en chino con las calificaciones más altas, a sugerencia del tutor. Cuando el tutor publicó sobre su orgulloso estudiante en las redes sociales, la noticia se difundió rápidamente. Luke se convirtió en el centro de atención, y empezamos a recibir entrevistas de periódicos y estaciones de televisión. Un día, mientras pasaba el tiempo habitual con Luke, sonó el timbre de la puerta. Oh, ¿ya están aquí los reporteros? Aún faltan unos 30 minutos para la entrevista. Abrí la puerta, esperando a los reporteros, y me sorprendí. Hacía tiempo que no te veía, mamá. He venido a buscar a Luke. Ahí estaban, Bob y Michelle. ¿Qué los trae por aquí?, pregunté. Michelle mostró una amplia sonrisa y respondió, querida suegra, gracias por cuidar de Luke hasta ahora. A partir de ahora, vivirá con nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué demonios está diciendo esta mujer? Deben estar bromeando. Luke tiene una entrevista pronto. Estoy muy ocupada. Por favor, váyanse. Al escuchar la palabra entrevista, los ojos de Bob y Michelle se iluminaron. Así que realmente era Luke el que vimos en la televisión. Nuestro hijo es verdaderamente notable. Sus caras se volvieron hacia el uno al otro, la emoción burbujeando entre ellos.
Y luego soltaron una idea absurda. Si Luke vuelve, nuestro negocio estará asegurado, dijo Bob. Junto a él, Michelle sentía fervientemente. Si conseguimos clientes que vengan a ver a Luke, nuestras ventas subirán. A largo plazo, incluso podríamos dejarle la gestión. Eso haría nuestra vida más fácil. Me sorprendió su actitud egoísta. Después de haber afirmado que Luke no era su hijo, aparecieron para recuperarlo cuando se dieron cuenta de lo talentoso que es. Un niño no es una posesión de sus padres. ¿No lo entienden? Había llegado al límite de mi paciencia. Justo cuando me preparaba para darles una pieza de mi mente, Luke apareció detrás de mí. Al ver a Luke, Bob y Michelle rompieron en sonrisas. Sus sonrisas solo detuvieron mi irritación. Sin embargo, sus sonrisas se rompieron por una sola frase de Luke. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Luke, mirando a los dos directamente. Ellos se vieron desconcertados. ¿Quiénes somos? Somos tu papá y tu mamá. Eres un hijo querido al que sufrí para dar a luz, dijo Michelle, haciendo que me sintiera enferma. ¿Cómo se atrevía a llamarlo su hijo querido? Justo cuando estaba a punto de responder, Luke sonrió con desdén y dijo, mi única familia aquí es mi abuela. No conozco a estas personas que me abandonaron. Lo declaró con firmeza. Luke, esa mujer es tu abuela, no tu madre. Ven de regreso con nosotros. Intentó persuadirlo Bob suavemente, pero Luke lo miró con desdén. Mi hogar está aquí con mi abuela. A diferencia de ustedes, ella siempre me ha mostrado amor. Ustedes me abandonaron, y ahora quieren reclamarme porque creen que soy útil. No son mis padres. Era la primera vez que Luke alzaba la voz así. Bob y Michelle se estremecieron ante su arrebato. Bob, visiblemente irritado, intentó agarrar el brazo de Luke, justo cuando iba a intervenir. Una voz llamó desde atrás. Pa, ¿es cierto lo que dijo? ¿Lo abandonaste? Los periodistas comenzaron a reunirse, con rostros solemnes. Habían venido a entrevistar a Luke. Ya era la hora de nuestra cita con ellos. Los reporteros rodearon a Bob y Michelle, rodeándolos y lanzando preguntas. Más tarde, esta entrevista fue transmitida por televisión con un título sensacional: el triste pasado de un niño genio enfrentando a los padres que lo abandonaron. El impacto fue enorme. La pareja fue duramente criticada en las redes sociales, y su negocio recibió numerosas llamadas de protesta. ¿Cómo pudieron abandonarlo solo porque no era una niña?, exigían las personas. No traten de manipular a su hijo para su propia conveniencia. Además de las llamadas de protesta, aparentemente se reunieron multitudes para ver las caras de estos terribles padres. No hace falta decir que el negocio no podía operar normalmente bajo estas condiciones. En desesperación, Michelle buscó ayuda de sus padres, solo para recibir una respuesta fría: lo que siembras, cosechas. Encárgate tú misma. No tenemos intención de ayudar a nadie que haya abandonado a su hijo. Bob y Michelle fueron universalmente despreciados y abandonados. Se informó que estaban molestos, llorando. ¿Por qué nos está pasando esto? Espero que este incidente sea una llamada de atención para ellos. Aunque dada su actitud actual, las perspectivas parecen sombrías. Después de ese incidente, Luke y yo nos mudamos rápidamente. Quería cortar los lazos con ellos. No podía soportar pasar por esto una y otra vez. Respeté su decisión, y nos mudamos lejos para evitar que se acercaran a Luke nuevamente. Hubiéramos buscado medidas legales si pudiéramos, pero parece que es difícil cortar los lazos con los padres biológicos, incluso si son adoptivos. En la nueva escuela de Luke, hizo un buen amigo que parecía entenderlo bien. Luke lo traía a casa, le mostraba sus programas caseros y explicaba felizmente sus puntos de interés. Aunque encontré los intereses de Luke un poco difíciles de seguir, su amigo parecía entender, escuchando atentamente y asintiendo mientras Luke explicaba. De vez en cuando, se sumergían en una discusión sobre programación. Ver a Luke tan feliz siempre me hacía sentir contenta de que nos mudáramos aquí. Gracias a su nuevo amigo, Luke ha podido vivir libre y felizmente cada día. Espero seguir llevándonos bien y apoyándonos mutuamente. De ahora en adelante, mi hermano y su esposa declararon que manejaríamos el hogar de manera independiente, por lo que me pidieron que encontrara otro lugar para vivir. Mi madre, alineándose con su decisión, me trató como un obstáculo. ¿Acaso entienden quién ha estado pagando las cuentas de la casa? Nunca imaginé tal falta de respeto. En los rincones de mi mente, resolví tomar ciertas medidas. Me llamo Carrie. Soy una mujer de 30 años que actualmente reside en la casa de mis padres después de regresar de la universidad.
Inicialmente, me aventuré en el mundo corporativo para forjar mi camino, pero los desafíos me abrumaron, lo que me llevó a regresar a casa. Mientras navegaba inicialmente el desempleo, exploré oportunidades de trabajo desde casa. Con una formación científica, comencé una carrera como ingeniera freelance, iniciando con proyectos modestos. Los ingresos eran modestos, pero la experiencia de trabajar de manera independiente fue profundamente significativa. A diferencia del empleo convencional, podía generar ingresos suficientes sin una interacción social excesiva. A medida que mi confianza crecía, también lo hacía mi carga de trabajo y mis ingresos. En un año, mis ingresos rivalizaban con los de un empleado corporativo regular. Sin embargo, el problema radicaba en la comprensión de mis padres, especialmente la reticencia de mi madre a aceptar mi estilo de vida de trabajo desde casa. Mi padre entendió mi explicación, pero mi madre, anclada en creencias tradicionales, tenía aprensiones sobre lo que no podía comprender. A pesar de mis esfuerzos por explicar, mi madre persistía con preguntas como, ¿cuánto tiempo piensas quedarte en casa?, e insinuaciones sobre la legitimidad de mi trabajo en línea. A pesar de presentar evidencia de correos electrónicos de clientes y estados de cuentas salariales, mi madre seguía sin convencerse. Sospechaba que se trataba de algún negocio turbio o de una religión dudosa. A pesar de los pagos consistentes y la legitimidad de mi trabajo, mi madre permanecía firme en su escepticismo. Ella expresaba continuamente preocupaciones sobre la posibilidad de depender de los beneficios por desempleo, enfatizando su impermanencia. Aunque había contemplado vivir de manera independiente, mis ahorros aún no eran suficientes. En ese momento, la salud de mi padre empeoró, con piernas y espalda deterioradas que requerían cuidados de enfermería, enfrentando una jubilación anticipada y una pérdida de ingresos repentina. Mi padre me aseguró que su pensión sería suficiente. Sin embargo, reconociendo los hábitos de gasto de mi madre, cuestioné su capacidad para manejar la situación. Su rostro mostraba la fatiga de la ansiedad por el futuro incierto. Mi padre me había apoyado durante la universidad e incluso cuando regresé a casa debido a problemas de salud mental. La idea de dejarlo solo y continuar viviendo de manera independiente me preocupaba. Mi madre también lidiaba con la confusión sobre la repentina condición de mi padre. Contemplando la situación, sentí un sentido de responsabilidad y un deseo de devolver algo, asegurando a mi padre. Me comprometí a apoyar a la familia a partir de ese momento. Él expresó sorpresa, dudando de la suficiencia de mis ingresos, pero le mostré con confianza mi situación financiera estable. Al comprender la realidad, mi padre, que siempre había entendido mis circunstancias, se sorprendió con mi estabilidad recién adquirida. Animada por su comprensión, ofrecí ayudar con los gastos del hogar, las facturas médicas y otras obligaciones financieras. Cada mes, transfería una cierta cantidad a la cuenta bancaria de mi padre, asumiendo una parte significativa de la carga financiera. Como mi madre había estado usando la tarjeta de crédito de mi padre, creé una nueva tarjeta principal y le proporcioné una tarjeta adicional. Mi padre, consciente de ahorrar dinero, instó a mi madre a hacer lo mismo. En respuesta, mi madre cuestionó si debería pedirse que me fuera de la casa. Señalé mis contribuciones financieras y enfaticé que sería más difícil sin mi apoyo. Escéptica, mi madre permaneció inconforme y sospechosa de mi ayuda. Fue necesario el persuasivo de mi padre para finalmente obtener su acuerdo, permitiéndome seguir viviendo con ellos mientras continúo con mi trabajo y responsabilidades del hogar. Encontré que mi madre cada vez tomaba mi asistencia como algo natural. Su rigidez aumentó con constantes comentarios sobre la velocidad de mis quehaceres. ¿No puedes hacer tus quehaceres más rápido?, solía quejarse. Le expliqué el desafío de hacer malabares mientras trabajaba, pero ella desestimaba mis preocupaciones. La tensión en nuestra relación se volvió evidente y parecía irreparable. En contraste, mi padre, comprendiendo mis esfuerzos, brindó el apoyo necesario. A pesar de esta dinámica tensa, perseveramos de esta manera durante un año. Después de un año, la salud de mi padre sufrió un empeoramiento repentino, requiriendo hospitalización. Lo visitaba a diario, compartiendo momentos de preocupación y consuelo. Consciente del estrés que esto me causaba, mi padre expresó su gratitud, reconociendo las dificultades en mi relación con mi madre. A medida que mi padre lidiaba con problemas de salud, la relación ya deteriorada entre mi madre y yo empeoró aún más. Aunque me sentía sofocada a veces, permanecí comprometida a apoyar a mi familia. Los recuerdos de los esfuerzos pasados de mi madre, especialmente durante mis días de estudiante, me mantenían firme en este compromiso. Sin embargo, ocurrió un cambio significativo cuando mi madre recibió a mi hermano Kevin y su esposa Mary. Su llegada inesperada trajo un cambio abrupto a mi situación de vivienda. Mi hermano explicó su decisión, diciendo que vivirían en la casa a partir de ahora para aligerar la carga sobre mí.
me sorprendió, y mi madre parecía evitar el contacto visual mientras mi hermano y su esposa afirmaban que su intención era apoyarme. Había un significado oculto en sus palabras. Mi madre, expresando gratitud, insinuó sutilmente que debía contribuir más al hogar. A pesar de la sorpresa, supe que mi hermano, un graduado de una universidad prestigiosa, se había unido a una empresa respetable. El giro inesperado de los acontecimientos me dejó cuestionando los verdaderos motivos detrás de la presencia de mi hermano y su esposa en nuestra casa. Sin duda, él debía estar ganando un salario considerable, pero yo también estaba dedicadamente persiguiendo mis propios esfuerzos. Me preguntaba si podrían manejarse sin mis contribuciones. Adaptarse a una nueva vida en casa con mi hermano y su esposa resultó ser más exigente de lo que había anticipado. Despierta, Perry, haz el desayuno, gritó la esposa de mi hermano, golpeando mi puerta. Totalmente despierta y ya inmersa en mi trabajo como persona matutina, expliqué que ya estaba levantada y trabajando. A pesar de mis compromisos laborales, insistieron en que preparara el desayuno. Hazlo y ten listo el desayuno, exigió. A regañadientes me obligué a ayudar, considerando nuestra libertad matutina habitual. Normalmente, disfrutábamos de las comidas a nuestro propio ritmo, especialmente cuando mi madre y la esposa de mi hermano estaban presentes. Presumí que era costumbre que la esposa preparara el desayuno para su esposo. Sin embargo, mi cuñada insistió en la cooperación, y me uní a ellos en la cocina. A pesar de mis esfuerzos, su insatisfacción era evidente. ¿Es esto lo que preparaste para el desayuno? No es suficiente, se quejaron. Había elaborado meticulosamente un plato de desayuno con huevos revueltos suaves, una refrescante ensalada de lechuga, tostadas con mantequilla y una salchicha jugosa, pensando que sería bien recibido. Sin embargo, parecía que había omitido algo. No tienes que comerlo, respondí. Su sorpresa era palpable, y su reacción se volvió confrontacional, cuestionando mi actitud y quién creía que era. Mi hermano, a menudo condescendiente y probablemente influenciado por nuestra madre, se burló de mí, a pesar de explicar mis compromisos laborales. Lo desestimaron. ¿Qué tipo de trabajo es ese? ¿Estás loca?, exclamaron, frustrada por su falta de comprensión y el impacto en mi trabajo. Empaqué mi laptop, ignoré sus protestas y salí de la casa. Al irme, la voz de mi hermano resonaba en el fondo, exigiendo saber a dónde iba. Ignorando la pregunta, me dirigí a la sala de hospital de mi padre. Al apresurarme hacia la sala de hospital de mi padre, su mirada sorprendida se encontró con la mía. Carrie, ¿qué pasa? Pareces alterada, observó. Conté el incidente reciente, y mi padre, con una expresión de sorpresa, respondió, no sabía que ellos eran. Lo siento, Carrie, no te preocupes por eso, puedes elegir tu propia forma de vida. Sintiéndome perdida, expresé mi preocupación de que mi madre podría sentirse más cómoda si mi hermano Kevin estuviera en casa. Sin embargo, mi padre me aseguró, no necesitas estar en un lugar donde no te sientas cómoda. Todo lo que quiero es que vivas feliz. Vive tu vida como quieras vivirla. Animada por las palabras de mi padre, decidí salir de casa. Al regresar esa noche, me encontré con una escena tensa que parecía sacada de una película. Los rostros serios de mi madre, mi hermano y mi cuñada me recibieron. Mi hermano me acusó de no estar en el trabajo y de obligarlo a tomar el día libre. Internamente cuestioné la responsabilidad de tomar tiempo libre tan fácilmente. Sus voces se elevaron, culminando en que mi hermano exigiera, sal de aquí, de ahora en adelante, los tres viviremos juntos. Si no quieres quedarte, por favor, vete. No necesitamos una presencia dominante como tú para apoyarnos. Fue una declaración impactante, y respondí con sorpresa. ¿Por qué? Ignorando mis protestas, mi hermano y su esposa insistieron en mi partida, declarando que ya no era necesaria. En ausencia de nuestro padre, mi madre, alineándose con sus sentimientos, me veía como un obstáculo. La frustración se intensificó mientras desestimaban mi participación en las finanzas familiares y priorizaban sus propias preocupaciones. Enfurecida por su insensibilidad, sentí una profunda sensación de traición. Ideé un plan. Inicialmente, transferí el dinero vinculado a la tarjeta de crédito que mi madre usaba a diario a otra cuenta bajo mi gestión. Este movimiento sutil tenía como objetivo sorprender a mi madre cuando ya no pudiera acceder a su tarjeta de crédito. También inicié una transferencia de dinero desde la cuenta de mi padre, un pilar crucial que sostenía la estabilidad financiera de la familia. Sin embargo, me aseguré de que solo se pudieran retirar los gastos médicos de mi padre desde esta cuenta separada, sin que mi madre lo supiera. Como resultado, una carga financiera significativa recaía ahora sobre mi hermano y su esposa. Aunque no conocía los detalles precisos de los ingresos de mi hermano, estaba segura de que sentiría el peso más que nunca. Después de completar los trámites necesarios,
Reuní mis pertenencias y anuncié mi partida, diciendo, me voy. Para mi sorpresa, mi madre, mi hermano y mi cuñada, que me habían estado acosando sin descanso, parecían sorprendidos. Su asombro reveló que no esperaban mi acción decisiva, aunque las expresiones en sus rostros parecían sugerir que estaban secretamente disfrutando del momento. Al anunciar mi partida, me menospreciaron, expresando su alivio. Finalmente te vas. Nunca hemos tratado con una persona tan problemática. No vas a volver, ¿verdad?, preguntaron. En respuesta, afirmé, por supuesto que no, no me contactes. Sonrieron mientras salía de la casa, pero no podía evitar preguntarme qué pensarían después de mi partida. Emprendí una nueva vida en un entorno tranquilo, encontrando consuelo y la libertad para disfrutar de mi propio tiempo. Refrescada y enfocada, me sumergí en mi trabajo. Sin embargo, como era de esperar, una llamada de mi hermano interrumpió la paz. Te dije que no me contactaras. ¿Qué pasa?, cuestioné. Su voz transmitía sorpresa y urgencia mientras indagaba sobre mi participación en las transacciones financieras de la familia. Confirmando mi rol, le recordé que había mencionado mi trabajo varias veces, pero ni él ni nuestra madre me habían creído. Expresando confusión, admitió, bueno, mamá dijo muchas cosas, y yo estaba un poco confundido. Reconociendo que no era culpa mía, reveló un problema financiero. Con mi ausencia, luchaban por manejar los gastos, y el gasto de mi madre había agravado la situación. Aunque sentía simpatía, afirmé, pude apoyarlos de muchas maneras porque estaba en casa. Ya no estoy ahí, así que tienen que manejarlo. Me encontré en una situación inesperada cuando mi hermano me contactó urgentemente, solicitando asistencia para transferir dinero a su cuenta bancaria. Perpleja, pregunté si estaba bromeando, dado que trabajaba para una empresa importante. Sin embargo, para mi sorpresa, mi hermano confesó que había sido despedido de su trabajo debido a un error significativo. Su revelación me dejó sin palabras, y me di cuenta de que podría haber regresado a la casa de nuestros padres, asumiendo que había suficiente dinero disponible. Quizás confiaba en la noción de una pensión estable después de la jubilación de nuestro padre. Queriendo ilustrar a mi hermano sobre mis contribuciones financieras al hogar, encontré diversión en la idea de su asombro al enterarse de la verdad. Su esposa y mi madre se unieron a la súplica de ayuda financiera, afirmando que estaban a punto de quedarse sin ahorros. Mi madre incluso reveló que mi padre se negaba a contribuir más a las finanzas del hogar. En respuesta, declaré firmemente que ya los había apoyado lo suficiente, instándolos a trabajar duro y mantenerse por sí mismos. Corté comunicación, enfatizando mi decisión de distanciarme de sus problemas financieros. Mi padre, reconociendo la tensión en su relación con mi madre, consultó a un abogado y optó por una vida más tranquila en otro lugar. Mientras yo continuaba visitando a mi padre a diario, un amigo compartió las recientes dificultades de mi hermano. Se había mudado a un apartamento modesto y llevaba una vida frugal. Mi madre, antes ama de casa, enfrentaba desafíos en su nuevo empleo repentino, mientras que mi hermano encontraba difícil adaptarse a las opiniones de sus colegas. A pesar de los esfuerzos de su esposa, ella cedió a la presión y se fue, dejando a mi hermano y a mi madre para enfrentar sus desafíos juntos. Persistían las preocupaciones por mi madre, que mantenía su hábito de gastar en exceso, acumulando deudas. Sin embargo, reconocía mis limitaciones para ofrecer ayuda, enfocada en mis propios esfuerzos. Trabajaba diligentemente en un espacio de vida cómodo, accediendo gradualmente a más recursos, contemplando nuevas iniciativas. Mi objetivo es pasar tiempo de calidad con mi alegre padre, apreciando cada momento con él.